gusto que usted siga en nuestra sintonía. Somos Central de Noticias al Amanecer y transmitimos para toda la República Salvadoreña a través de la señal abierta de TUTV, Canal 11. Como Carla lo mencionaba antes de la pausa, ha llegado el momento de nuestra entrevista del día. Queremos hablar de algunos indicativos para combatir la evasión, la elusión, la corrupción y el contrabando en el tema fiscal de nuestro país. Y para ello nos acompaña el director de cobros de deudas tributarias del Ministerio de Hacienda, Mario Menéndez, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por el espacio y bueno, es grato siempre para el Ministerio de Hacienda explicar un poco las medidas que se están desarrollando en la población para que haya colaboración también de parte de todos los contribuyentes. Excelente. Cuando hablamos de recaudación, obviamente lo primero que quizás se nos viene a la cabeza por las discusiones que se generan al interior de la Asamblea Legislativa, por la necesidad de incluso de la emisión de bonos, por el tema de los préstamos, se menciona el tema de nuevos impuestos, etcétera, es que nuestro país, el Estado, tiene problemas de caja, como lo mencionamos, o que de repente el bolsillo no pasa por su mejor momento, o el tema también, la figura que ponen, que la tarjeta de crédito del Estado ya no da para más. En temas de recaudación, ¿cómo finalizó el 2016 en comparación a otros años? Bueno, primeramente 2016 terminamos con un déficit de un poco más de 200 millones de dólares en relación a lo presupuestado. No obstante, eso significó, comparado con el año anterior, un incremento en la recaudación. Es decir, hay un incremento en recaudación, pero un déficit en materia presupuestaria, y eso en parte se debe también, según los datos que se hicieron públicos la semana recién pasada por parte del viceministro de Ingresos, que efectivamente existe una tasa de evasión o una cantidad de evasión de 1.500 millones de dólares. Lo que significa 750 millones, un estimado de evasión en el caso de IVA, y 750 millones de evasión en el caso de renta. Por lo tanto, es un espacio para poder mejorar la recaudación, y nuestro enfoque está dirigido en otros aspectos importantes a disminuir esa tasa de evasión fiscal que tenemos a la fecha. Excelente. Cuando nosotros vemos las notas periodísticas o las declaraciones de las autoridades, siempre casamos o enlazamos el tema de la evasión con el tema de la elusión, pero hay ahí un detalle jurídico o técnico que hace la diferencia entre el uno y el otro. Entender un poco, digamos, cuál es la diferencia entre ambos y qué tan fácil o qué difícil es para una empresa o para una persona jurídica hacerlo. Bueno, el término conceptual de la manera más sencilla es entenderlo de la mejor manera. Evasión fiscal es evadir o contravenir todo lo que la norma tributaria establece. Es decir, si ya tienen todos los contribuyentes conocimiento de las obligaciones que debe de cumplir y aún con conocimiento vulnera esos controles, vulnera esas responsabilidades, está cometiendo una evasión fiscal. La elusión fiscal es buscar algunos espacios, unos vacíos legales que la ley le permite, y así como también retardar el pago de sus impuestos. Es decir, si por ejemplo un contribuyente sabe de que la determinación de impuestos que se le ha hecho por parte de Dirección General de Impuestos Internos o Aduanas es conforme a ley, fácilmente pudiera decir, mire, sí me equivoqué, corrijo y pago mis impuestos correctamente. Pero aún sabiendo eso, de que es un error de parte de ellos, pueden hacer uso de algunos recursos legales para tratar de no pagar sus impuestos a tiempo. Se van ante la Corte Suprema de Justicia, y eso obviamente, ¿verdad?, no es por la saturación judicial, no es que va a ser un proceso que va a resultar en cuestión de meses, sino que se tarda años. Perfecto, Mario. Y en cuestión de la facilidad, digamos, o tiene que ver que sea una empresa de capital extranjero, que sea de capital interno, que sea grande, que sea pequeña, ¿cómo es la forma, digamos, en la que estas empresas de alguna u otra forma logran la evasión o la elusión de sus responsabilidades? Porque es algo de ley. Bueno, hay varias situaciones, ¿no? En el caso de la evasión fiscal, lastimosamente, bueno, ese monto que se ha hecho público, un estimado, es bastante considerable, y para su logro existen diversas modalidades, dentro de las cuales se han determinado, por ejemplo, uso de testaferros, uso de empresas fachadas, que cuando las buscamos para poder ejercer el control, no encontramos los lugares, son
direcciones inexistentes, o si encontramos los socios son personas que lo menos que pueden ser empresarios como tal, sino que desconocen todo su comportamiento. Uso de documentos falsos, lastimosamente siempre se siguen dando esas prácticas, pero hay una medida de las que se está tratando de combatir también para hacer llegar mucho más dinero a la caja fiscal y evitar ese problema de liquidez, es recuperando las deudas tributarias, que ese es otro medio que lastimosamente se ha utilizado durante años para afectar al fisco de la República. Excelente. Mario, es importante también en este punto que nuestros amigos y amigas televidentes reconozcan o también recordemos que el tema de la recaudación fiscal sirve para los presupuestos de las distintas carteras de Estado, palabras que quizás a ustedes les suenen conocidas como llegar a la totalidad que se necesita para el pago del escalafón, para el cumplimiento de algunas leyes de veteranos de guerra, por ejemplo, que son, digamos, términos que debido a las protestas que se generan quizás es medio común, pero son el presupuesto para las instituciones estatales, entre otras cosas. Ante este panorama, que no es nuevo tampoco, ¿qué están haciendo ustedes como autoridad o como Hacienda encargado de recoger estos millones de dólares para que estas situaciones no se repitan en los años que vienen? Bueno, primeramente se está haciendo un esfuerzo coordinado entre las 3 direcciones que dependen del viceministro de Ingresos. Sí. Estamos hablando de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, Dirección General de Tesorería, en mi caso, que dependo de ellos, la Dirección General de Cobro de Deudas Tributarias. Primeramente, por el lado de impuestos internos, se está desarrollando un nuevo método para combatir la evasión fiscal. Es decir, se está desarrollando un mejor manejo de la información, se está haciendo uso de toda la información interna, se tiene ya acceso a registros públicos, RNPN, para tener un panorama inmediato de todas aquellas rentas que tradicionalmente o ingresos que tradicionalmente no son declarados. Por parte de la Dirección General de Aduanas se está tomando medidas más drásticas contra la corrupción y contra el contrabando. En fronteras, en fronteras. Claro. Y la corrupción obviamente es un esfuerzo de todo el Ministerio de Hacienda. Se ha creado varios mecanismos de controles internos para efectuar una depuración de todo el personal que lastimosamente se ha prestado o se puede prestar para facilitar temas de corrupción. Y finalmente en la Dirección de Cobro de Deudas Tributarias, como todo llega prácticamente de la Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas, cuando es determinado un impuesto, llega para su cobro a la Dirección de Cobro, valga la redundancia. Sí. Por lo tanto, se están desarrollando un nuevo mecanismo más ágil y un poco más dinámico, haciendo uso de todas las herramientas legales para garantizar el cobro de esas deudas. Exactamente. Para terminar de entender esta idea, Mario, es decir, personas, comerciantes que entran por nuestras fronteras y traen lotes de electrodomésticos, lotes de ropa, por ejemplo, cualquier tipo de productos, que ya hay estipulado un arancel, porque está intentando ingresar a nuestro país para hacer negocios y debe pagar un impuesto, un arancel por ingresar a nuestro país con esos productos. Pero el tema de la corrupción, que usted lo decía, Mario, digamos, el agente aduanal o cualquier otra persona le dice, bueno, aquí está, y no hacemos el informe de qué es lo que ingresa en ese camioncito o en ese furgón. En tema de porcentajes o cómo ustedes miden, digamos, el contrabando o la corrupción que puede existir en las fronteras, que es el tema que estamos abordando en esto. Bueno, primeramente hay un estimado que se hizo público también la semana recién pasada. En el caso se hizo un plan piloto en la frontera de La Echadura y el Amatillo. En ese caso se pusieron mayores controles con apoyo de la Policía Nacional Civil y también de la Fuerza Armada, en lo cual les permitió detectar algunos furgones que pasaban sin control, lastimosamente porque el personal no hacía su trabajo diligentemente, y eso permitió, por ejemplo, del 1 de diciembre al 4 de enero, incrementar la recaudación solo en esas 2 aduanas en casi 5 millones de dólares. Por lo tanto, ya puede tener un parámetro de lo cual puede estar afectando en términos generales, porque efectivamente lo que se está tratando de hacer es garantizar de que todos cumplamos con nuestras obligaciones tributarias desde que ingresa por las fronteras hasta que llega a un establecimiento comercial.
y eso para facilitar el desarrollo económico, porque lastimosamente alguien que compra productos de contrabando lo compra mucho más barato. Exactamente. Eso afecta. No ha pagado interés. No ha pagado impuestos, no ha pagado mucho transferencia, por lo tanto, eso contra su vecino que paga correctamente, eso le da una ventaja competitiva, y lo que queremos que sean empresarios, todos en un nivel igualitario, para que tengan todas las oportunidades de desarrollo. Ahora, esto es en 2 fronteras nada más, vea. Era un plan piloto. Exactamente. La medida se va a implementar a partir de ese mes ya paulatinamente en algunas fronteras de mayor volumen, para ir incrementando la recaudación y también enseñándole un poco a las demás personas que se van a ver involucradas, porque obviamente, como será un plan piloto, se inició con un grupo pequeño para garantizar la confidencialidad de la información. Posteriormente se empieza a dar a conocer ya las medidas a todo el personal, como obviamente tenemos que realizar un esfuerzo de depuración primeramente. Perfecto, Mario. ¿Hay castigos para este tipo de empresas o personas que ahí están los datos y están los registros públicos, que hay empresas que no es primera vez que caen en este tipo de irregularidades, sino que ya es recurrencia o consecuencia tratar de evadir o de eludir de alguna forma al fisco? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener estas empresas? Bueno, primeramente por el lado de la aduana, recordemos de que puede incurrir en un delito de contrabando o defraudación al fisco. Okay. Eso quiere decir que además de una multa del 300% por ese incumplimiento, puede también haber cometido un delito. Depende de la circunstancia y depende del monto, puede ser procesado penalmente. Ahora bien, en el caso de impuestos internos, si es detectado, por ejemplo, con documentos falsos, uso de prestanombres que le facilitó la evasión de impuestos, ese puede ser también un cometimiento de delito de evasión de impuestos o defraudación al fisco, que hay una gama de delitos que puede haber cometido. Y algo bien importante, que lastimosamente algunas personas no se asesoran bien de parte de algunos contadores y asesores legales. Si comete evasión de impuestos, lo grave es de que también comete el delito de lavado de dinero. Y al cometer un delito de lavado de dinero, eso no es excarcelable, sino que obliga al procesamiento de ese delito. Y de igual manera, recordemos también la ley de extinción de dominio. La evasión de impuestos o los delitos contra la hacienda pública en términos generales también es un delito que permite la extinción de dominio. Es decir, toda la ganancia que obtuvo producto de evasión de impuestos, de contrabando, puede ser un indicio para que Fiscalía, a través del proceso legal establecido, pueda extinguir todo lo que pudo haber comprado con esa ganancia ilícita, obviamente. Ok, Mario, obviamente aquí usted ya lo mencionaba, está la colaboración de otras instituciones como la Fiscalía General de la República, digamos, en el momento de tratar de confirmar el cometimiento de un delito, la participación también de las entidades de seguridad pública de nuestro país. Volviendo al tema de las fronteras, ¿qué pasa con los puntos ciegos? Por ejemplo, alguien de repente va con su pick-up y el arroz está más barato en Nicaragua y con tanto punto ciego va a comprar allá, lo vende aquí. ¿Es posible, digamos, intervenir estos pasos fronterizos? Bueno, primeramente los puntos ciegos se han tenido control de parte de la Fuerza Armada ya hace más o menos 2, 3 años o un poco más, en los cuales la Fuerza Armada tiene control y presencia en esos puntos ciegos. Lastimosamente siempre hay algunos espacios en los cuales obviamente el que quiere contrabandear, aunque sea poco, siempre ve los espacios en los cuales hay relevo o algún punto en específico, pero sí se están controlando tanto en los puntos ciegos como en las fronteras habilitadas. Que en las fronteras habilitadas, lastimosamente, es el tema de que puede ser una mala clasificación arancelaria, es declarar por abajo del costo o solo declarar parcialmente lo que traen en los furgones, por ejemplo. Y lastimosamente también participación de algún empleado. Pero se está haciendo un combate integral a esa medida. Ok, Mario, quiero que hablemos ahora de nosotros como personas naturales, que también, digamos, tenemos nuestras declaraciones, ya estamos algunos preparando los documentos para abril, para que no se nos venga el plazo. ¿Qué pasa con una persona que, digamos, en el ejercicio fiscal anterior le tocó pagar 50, $200 y no ha pagado porque no tiene o porque quiere seguir postergando? ¿Es la misma situación con estas grandes empresas o qué pasa? No. Bueno, las medidas que se están implementando son de manera general. No hay una clasificación que es exclusivamente contra
gran empresario, mediano empresario. Las medidas son de manera general, obviamente. No es el mismo tiempo que se le va a dedicar a un monto considerable de una empresa grande, una mediana, a un asalariado. Las medidas prácticamente son generales. Por ejemplo, si una persona natural presentó su declaración y no tuvo para pagarlo, o solicitó el pago a plazo y cayó en mora, fácilmente primero se hacen unas llamadas telefónicas para recordarle que tiene una deuda. Decirle a cuánto asciende la deuda y que se acerque para buscar una solución de pago. Es decir, hay medidas legales que ya el código establece para ponerse al día con el fisco. Normalmente las personas naturales, creo que como nosotros, si sabemos que debe, con una llamada basta. En algunos casos, lastimosamente, cuando son personas con rentas diversas, como servicios profesionales, cuesta un poco más que honren sus deudas. Pero de igual manera, es una cantidad mínima en relación a la deuda publicada que se realizó el año recién pasado, ¿no? Por ejemplo, en el cobro administrativo, en la Dirección General de Tesorería se encontraban 111.57 millones en deudas tributarias. De eso, solo un 7 u 8% correspondía a personas naturales. Lo demás, o las cantidades mayores, se encuentran en personas jurídicas, es decir, empresas que obviamente, si debe una cantidad grande, su operatividad es grande, ¿no? Excelente. Mario Menéndez, director de cobros de deudas tributarias del Ministerio de Hacienda. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a continuar con este tema. No nos cambie, que ya regresamos con más de nuestra entrevista del día. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias. Continuamos con nuestra entrevista del día y seguimos conversando con Mario Menéndez, director de cobros de deudas tributarias del Ministerio de Hacienda. Hablábamos, Mario, antes de irnos a la pausa, acerca de las formas o los caminos que existen para que tanto personas jurídicas como personas naturales honren las deudas que tienen. Correcto. Bueno, hay varias formas, ¿no? Primeramente puede acercarse directamente al Ministerio de Hacienda, primero enterarse de cuánto es la deuda a la fecha. Por ejemplo, cuántos intereses tiene acumulados, inmediatamente puede pasar a la colecturía central o se le da un mandamiento para que fácilmente lo pueda pagar en los bancos. Y a partir de marzo se espera ya emitir los mandamientos para que lo puedan realizar pago electrónico. Es decir, desde la comodidad de su casa, con un número de pago electrónico, fácilmente lo puede pagar en línea. Entonces se le está dando las ventajas y comodidades para las personas para que se pongan al día de sus impuestos. Ahora, y para ir, digamos, bajando los niveles o los porcentajes sobre elusión, el tema de corrupción, de contrabando, etcétera, hay también, digamos, medidas un poco, prácticamente son leyes las que se tienen que ir reformando o nuevas leyes para ir bajando estas estadísticas. Bueno, primeramente lo que se está haciendo actualmente es enfocándonos directamente en hacer uso de todas las herramientas legales que ya se tienen vigentes. De eso es, por lo tanto, todas las medidas que se anunciaron, ¿no? Se pueden hacer uso de medidas cautelares, inmovilización de inmuebles, inmovilización de vehículos, inmovilización de cuentas bancarias, todo con el fin de asegurar el cobro de las deudas tributarias con colaboración de Fiscalía. Y eso quiere decir, no es que, por ejemplo, una simple diferencia en una declaración, que sobre esa diferencia se le va a hacer una medida cautelar. No es de esa manera. Estamos hablando de deudas firmes, líquidas y exigibles, es decir, deudas que ya son confirmadas a favor del Fisco de la República y que ya han terminado todo su proceso legal para tratar de desvirtuar la determinación de impuestos. Por lo tanto, no hay ningún recurso pendiente para asegurarlo. Y en el caso de que existan, no se siguen con el proceso de cobro, salvo una disposición judicial. Es decir, la Administración Tributaria lo único que está haciendo es haciendo uso de todas las herramientas legales y se auxilia con la Fiscalía General de la República. Ok, a propósito de la Fiscalía, Mario, ya hay denuncias formales. Lo decíamos, bueno, yo lo decía medio en broma, medio en serio durante el corte comercial. Hay algunas ocasiones, tanto aduanas o el Ministerio de Hacienda dicen, no, esta persona no quiere pagar, hemos tratado de ubicarla, la hemos visitado
y ya lo que procede es denunciarlo a la Fiscalía. ¿Cuándo Hacienda toma esa decisión y cuál es el proceso que sigue Fiscalía? Bueno, primero hay que hacer una separación. En el caso de las deudas tributarias, eso es muy aparte. Eso lo que se sigue es un proceso ejecutivo, es un proceso civil de cobro de deudas tributarias a través de la unidad de impuestos. En los casos de las denuncias que se dieron a conocer, esos son por delitos, un posible delito penal, es decir, un delito de contrabando, delito de defraudación al fisco, principalmente evasión de impuestos. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, si en un estudio, una fiscalización, sea de aduana o de impuestos internos, se determina que algún contribuyente X ha utilizado algún medio fraudulento que ya se ha establecido en el Código Penal o en la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, obviamente lo que se hace, se documenta el hallazgo, se verifica por todo el equipo, primeramente de fiscalización, el equipo jurídico, que hay unidades especiales para eso, y que ya teniendo el análisis jurídico de que sí efectivamente se está ante un posible delito, se remite para visto bueno y aprobación de los directores generales. Es decir, no es un mecanismo antojadizo del equipo de auditores, sino que pasa un procedimiento de revisión y al final el visto bueno de firma del director y subdirector general. Es por ello de que se han puesto varios avisos, y esos son avisos, no es específicamente que con nuestro informe vaya incompleto o que esa información sea antojadiza y se haya vulnerado algún derecho del contribuyente. No, precisamente se remite toda la documentación para que Fiscalía valore la prueba. Excelente, Mario. Y finalizamos, no sé, brindando algún número telefónico o cuáles son las formas en las que tanto las personas jurídicas también como las personas naturales puedan acercarse, puedan conocer cómo está su situación con el Ministerio de Hacienda. Bueno, primeramente pueden llamar directamente al call center de cobro al 2244-3484 para solicitar, pueden solicitar directamente a cuánto asciende la deuda a la fecha o que le orienten a dónde puede apersonarse. Fácilmente igual puede llegar al centro de servicios de contribuyentes para atenderlo de una manera ágil y oportuna. Perfecto. Mario, antes de despedirnos, hay otra interrogante muy buena que a través de nuestras plataformas de redes sociales nos hacen llegar. ¿Qué medidas internas para depurar al interior de las instituciones del Estado y que se ha confirmado o se puede confirmar que son parte de los delitos de corrupción tomarán las autoridades? Bueno, primeramente ya hay unidades especializadas trabajando en monitorear todas las denuncias por redes sociales, incluso denuncias que se reciben telefónicamente de manera anónima, y eso es garantía de parte de todos los denunciantes por medio de correo electrónico para darle seguimiento a todo el proceso. Producto de eso se han incrementado controles, tanto informáticos como en los mecanismos de los procedimientos que lastimosamente si no hay procedimiento adecuado se pueden vulnerar. Y efectivamente, producto de eso se ha hecho varias denuncias recientemente y hay algunos casos que se encuentran en Fiscalía General de la República donde se detectaron algunos casos de corrupción de algunos funcionarios, ¿no? Por lo tanto, se están haciendo los esfuerzos, pero siempre necesitamos de la colaboración de la población, porque en algunos casos no se puede detectar eficientemente cuál es el grado de participación de algunos empleados hasta que tenemos algún indicio de parte de un denunciante. Y ese es el llamado a la población, para que hagan público, que hagan las denuncias a través de los canales que se les garantiza la confidencialidad, para darnos las herramientas y depurar de mejor manera a todos los funcionarios y empleados que están en contra de los intereses del fisco. Ok, ¿habría algún tipo de problema? Tenemos, digamos, paso libre en los países de Centroamérica, que hay personas que vayamos por temas turísticos o por tema de visitar a familiares. ¿Algunos de estos procedimientos en aduanas podría afectar el libre tránsito que tenemos? Porque digo libre tránsito porque solo mostramos nuestro DUI y hay paso del turista. ¿Habría algún inconveniente o chocaría en algún punto? No, precisamente los controles son para la parte de importación y exportación. Okay. Eso no afectaría más que el tráfico que se puede generar, que eso también sea regulado en la frontera, ¿no? Que haya un orden en el ordenamiento vehicular y que se garantice que unos carriles sean específicos para transporte de carga y otros sea para garantizar el libre flujo del turismo.
Entonces eso no se puede afectar, no tiene ninguna relación directa. Ok, perfecto. Conversamos con Mario Menéndez, director de cobros de deudas tributarias del Ministerio de Hacienda, a quien agradecemos el tiempo para Central de Noticias y entender un poco más sobre estos temas y cómo afectan a nuestro país. Bueno, gracias por la invitación y es un gusto siempre compartir con la población. Excelente. 9 de la mañana con 30 minutos. Esta fue nuestra entrevista del día y gracias a usted, amigo televidente, por ser parte y estar pendiente de nuestra señal. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más temas de carácter nacional e internacional y por supuesto los espectáculos.